¿Sabías que hubo un momento en la historia en que un solo hombre, sudando dentro de un submarino recalentado en el fondo del océano, decidió el destino de toda la humanidad? No un presidente, no un general con medallas hasta el suelo. Un tipo, solo, rodeado de caos, y dijo que no. Eso es la Guerra Fría. 45 años donde el mundo estuvo a centímetros de desaparecer, y la mayoría de la gente ni se enteró. Así que acomódate, porque hoy te cuento todo, desde cómo dos aliados que derrotaron a Hitler terminaron apuntándose misiles nucleares el uno al otro, hasta cómo cayó el muro que partió a Europa en dos. Arranquemos. Mayo de 1945, Alemania se rinde. La gente sale a la calle en Londres, en París, en Nueva York, en Moscú. Hay confeti, hay lágrimas, hay abrazos entre desconocidos. El peor conflicto de la historia humana había terminado. Pero debajo de toda esa euforia, algo se estaba cocinando, porque la alianza que derrotó a los nazis nunca fue una amistad de verdad. Fue más bien del tipo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y cuando ese enemigo común desapareció, la alianza empezó a crujir como madera mojada. En una esquina, Estados Unidos, joven, rico, con una economía disparada por la guerra y con un detalle no menor, el único país del planeta que tenía la bomba atómica. La bomba. En la otra esquina, la Unión Soviética, devastada, desconfiada y con una herida tan profunda que nunca terminó de cerrar. Habían perdido 27 millones de personas en la guerra. 27 millones. Es casi imposible dimensionarlo. Cuando un país pierde esa cantidad de gente, el mundo empieza a verse distinto. Todo parece una amenaza. Y encima, los dos tenían visiones del mundo completamente opuestas. Estados Unidos defendía el capitalismo, la democracia, la libertad individual, los mercados libres. La Unión Soviética apostaba por el comunismo. El Estado controla la economía, la propiedad es colectiva y el partido manda. Y si no te gusta, bueno, mejor que te guste. Cada uno veía al otro como una amenaza existencial. Y cuando dos superpotencias convencidas de que su forma de vida está en peligro se miran fijo, las cosas se pueden salir muy rápido de control. Para entender todo esto, hay que conocer a los protagonistas. Del lado soviético estaba Joseph Stalin, un tipo que había pasado la guerra mandando a millones a campos de trabajo, purgando a sus propios generales y desconfiando hasta de su sombra. Para Stalin, el mundo era simple. Occidente quería destruir a la Unión Soviética, y para impedirlo, valía todo. Del lado americano llegó Harry Truman. Y digo llegó porque no era el plan de nadie. Era el vicepresidente. Llevaba apenas unas semanas en el cargo cuando murió Franklin Roosevelt, y antes de que pudiera adaptarse, alguien lo llamó a una reunión y le dijo, casi de pasada: «Ah, señor presidente, por cierto, construimos el arma más destructiva de la historia de la humanidad». 2 semanas en el trabajo y ya con eso encima. Truman no era de los que se achicaban. Era directo, testarudo, y tenía muy claro que Stalin no era de fiar. De hecho, una vez dijo literalmente que los rusos eran las personas más cabeza dura que había conocido en su vida. Eso no es exactamente un mensaje de apertura diplomática. Y para ponerle nombre a todo lo que se sentía en el ambiente, apareció Winston Churchill, el tipo que le había plantado cara a Hitler, el orador más imponente de su época. Y en un discurso en una universidad de Missouri, usó 2 palabras que lo cambiaron todo. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha descendido sobre el continente un telón de acero. El telón de acero. Europa partida en 2, cada mitad sellada detrás de su propia muralla política. Esa metáfora fue tan buena que todavía la usamos hoy. Después de la guerra, Europa Oriental quedó en ruinas. Y en ese vacío de poder, los soviéticos se movieron rápido. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Alemania del Este. Uno por uno, los países fueron cayendo bajo gobiernos comunistas. Bueno, cayendo es una forma delicada de decirlo. La realidad es que el Ejército Rojo estaba parado en el fondo de cada elección, y el resultado nunca fue una sorpresa. El problema más grande era Berlín. Alemania había quedado dividida en 4 zonas después de la guerra, y Berlín, la vieja capital nazi, estaba justo en el medio de la zona soviética. Pero la ciudad también estaba dividida internamente, así que el sector occidental de Berlín era básicamente una islita democrática flotando en medio del mar comunista. Stalin lo odiaba. Y en 1948 decidió hacer algo al respecto. Bloqueó todos los accesos terrestres a Berlín Occidental. Carreteras, ferrocarriles, todo cerrado. 2 millones de personas sin comida, sin combustible, sin medicamentos. El razonamiento era elegante en su brutalidad. O Occidente se retiraba y abandonaba Berlín, o intentaba romper el bloqueo por la fuerza, dándole a Stalin la excusa perfecta para responder militarmente. Pero los aliados encontraron una tercera opción que Stalin no había calculado. Aviones. Todo el tiempo, sin parar. Durante más de un año, los Estados Unidos y Gran Bretaña organizaron el vuelo más impresionante de la historia, el puente aéreo de Berlín.
Carbón, alimentos, medicamentos, ropa, y el piloto Gail Halvorsen, que empezó a tirar chocolates y chicles desde su avión para los niños que lo esperaban abajo, y se hizo tan famoso que le decían el tío Caramelo. Difícil verse como el villano cuando el otro bando está repartiendo chocolates desde el cielo. Stalin aguantó 11 meses y después levantó el bloqueo sin haber conseguido absolutamente nada. Occidente había ganado el primer gran pulso de la Guerra Fría sin disparar un solo tiro. Pero mientras el mundo aplaudía el puente aéreo, los soviéticos estaban trabajando en algo mucho más serio. En 1949, la URSS hizo detonar su primera bomba atómica. ¿Cómo llegaron tan rápido? Espías. Años de espionaje sistemático que les permitió robar información clasificada del programa nuclear americano. Y cuando Estados Unidos se enteró, la reacción fue inmediata. Si ellos pueden construir una bomba, nosotros construimos 10. Y empezó la carrera. Para los años 50 ya tenían bombas de hidrógeno, más de 1000 veces más potentes que las que destruyeron Hiroshima. Y para los 60, ambas potencias habían acumulado suficientes ojivas nucleares como para destruir el planeta entero varias veces. No una vez, varias. De esa locura nació una doctrina con el acrónimo más apropiado de la historia, MAD, Destrucción Mutua Asegurada. La idea era simple al punto del absurdo. Si uno dispara, el otro dispara de vuelta, y los dos terminan en cenizas. Así que nadie dispara, porque nadie quiere terminar en cenizas. ¿Era una locura? Completamente. ¿Funcionó? Sorprendentemente, sí. Mientras tanto, el resto del mundo no se quedaba quieto. En 1949, China cayó en manos de Mao Zedong y el comunismo. El país más poblado del planeta se sumaba al bloque enemigo. En Washington cundió el pánico y nació la teoría del dominó. Si un país cae en el comunismo, el siguiente cae, y el siguiente, como fichas de dominó. Y la teoría se puso a prueba casi de inmediato. En 1950, Corea del Norte cruzó el paralelo 38 e invadió Corea del Sur. Estados Unidos respondió enviando tropas bajo bandera de la ONU. Al principio iba bien. Las fuerzas americanas empujaron a los norcoreanos casi hasta la frontera con China. Y ahí cometieron el error de despertar al vecino. China mandó cientos de miles de soldados a la pelea. Las líneas americanas se derrumbaron. El general MacArthur miró el desastre y dijo, con la calma de alguien que no tiene nada que perder: bien, usemos armas nucleares. Truman dijo no. MacArthur insistió en público. Truman lo destituyó. Cuando se firmó el armisticio, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur quedó en casi exactamente el mismo lugar que antes. 3 años de guerra, 36.000 americanos muertos, más de 2 millones de coreanos. Y el mapa, igual. La Guerra Fría podía volverse muy caliente muy rápido. En 1953 murió Stalin y el mundo contuvo el aliento. Su sucesor fue Nikita Khrushchev, un tipo completamente distinto. Campesino de origen, calvo, gesticulador, con una energía que contrastaba totalmente con la frialdad gélida de Stalin. Khrushchev habló de coexistencia pacífica con Occidente. Suena bien, ¿no? Spoiler, no tan bien. Porque cuando Hungría intentó independizarse del control soviético en 1956, Khrushchev mandó tanques, no flores, tanques. La revolución húngara fue aplastada en días. El mensaje fue clarísimo: quien esté dentro del bloque soviético, se queda dentro. Pero lo que realmente cambió el juego fue lo que pasó en 1957. Los soviéticos lanzaron al espacio el Sputnik, un satélite del tamaño de una pelota de playa que no hacía absolutamente nada más que dar vueltas alrededor de la Tierra, emitiendo un pitido. Bip, bip, bip. Ese pitido aterrorizó a América entera. ¿Por qué? Porque un cohete capaz de poner algo en órbita también es capaz de lanzar una ojiva nuclear a cualquier ciudad del mundo en cuestión de minutos. La carrera espacial, en el fondo, era una carrera de misiles disfrazada de ciencia. Y los soviéticos siguieron acumulando victorias. Primer animal en órbita, primer humano en el espacio, primera caminata espacial. El marcador se veía muy mal para el equipo americano. Así que John F. Kennedy decidió que hacía falta una apuesta imposiblemente grande. Frente al Congreso, anunció que Estados Unidos pondría un hombre en la Luna antes de que terminara la década. ¿Podían hacerlo? Nadie lo sabía. Pero lo dijeron en vivo y en directo ante el mundo entero, así que tocaba intentarlo. Agosto de 1961. Una mañana, los berlineses se despertaron y había una pared donde antes había una calle. El muro de Berlín se levantó prácticamente de la noche a la mañana. Hormigón, alambre de púas, torres de vigilancia, soldados con órdenes de disparar a matar. Era irónicamente una confesión de fracaso. Si el comunismo era tan bueno, ¿por qué había que encerrar a la gente adentro? Al menos 140 personas murieron intentando cruzarlo.
Kennedy visitó el muro en 1963 y dijo algo que quedó grabado en la historia. Todos los hombres libres, donde quiera que vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por eso, como hombre libre, me enorgullece decir, Ich bin ein Berliner, soy berlinés, tu lucha es mi lucha. El discurso fue tan poderoso que, según dicen, hasta los que no entendían inglés sintieron algo. Pero antes de ese discurso, Kennedy ya había vivido el momento más aterrador de su presidencia y del siglo XX. A 90 kilómetros de la costa de Florida está Cuba. En 1959, Fidel Castro hizo su revolución y convirtió a Cuba en el primer estado comunista del hemisferio occidental. Después del fracasado intento americano de invadir la isla en Bahía de Cochinos, Castro le pidió protección a los soviéticos, y Khrushchev tuvo una idea. Una idea malísima, con una lógica retorcida perfecta: instalar misiles nucleares en Cuba, lo suficientemente cerca de Washington como para llegar en 13 minutos. En octubre de 1962, aviones espía americanos fotografiaron las rampas de lanzamiento. Kennedy anunció un bloqueo naval a Cuba. La Unión Soviética envió barcos cargados de armamento que se dirigían directo hacia la línea de bloqueo. Estados Unidos elevó su nivel de alerta al DEFCON 2, el más alto de la historia. Jamás habían llegado tan lejos. Los bombarderos B-52 despegaron armados con armas nucleares y volaron en círculos constantes, listos para recibir la orden. Y entonces llegó el día más peligroso de la Guerra Fría, 27 de octubre de 1962. Un submarino soviético fue detectado cerca de la línea de bloqueo. Los destructores americanos empezaron a lanzar cargas de profundidad de advertencia, pequeñas explosiones para obligarlo a subir a la superficie. El problema: adentro del submarino nadie sabía que eran advertencias. El capitán Savitsky llevaba días sin recibir señal de Moscú, sin comunicaciones, sin noticias del exterior. A él le constaba que Estados Unidos estaba lanzando explosivos contra su barco. ¿Qué otra conclusión podía sacar? Para él, la Tercera Guerra Mundial ya había empezado. El interior del submarino era un infierno. El sistema de aire acondicionado había fallado. La temperatura superaba los 50 grados. La tripulación estaba al límite del colapso físico, y el capitán tenía un torpedo nuclear. Para lanzarlo, necesitaba el acuerdo de 3 oficiales. Savitsky, sí. El oficial político a bordo, sí. Faltaba uno: Vasily Arkhipov. Un hombre, dentro de un tubo de metal hirviente en el fondo del océano, con explosiones golpeando el casco desde afuera, y el mundo entero del otro lado. Arkhipov dijo que no. Mientras su capitán le gritaba, mientras los explosivos sacudían el submarino, Arkhipov argumentó que no tenían información suficiente para saber si realmente había guerra, que había que subir a la superficie, restablecer comunicación con Moscú y asegurarse antes de hacer algo irreversible. La discusión fue tan intensa que algunos testimonios dicen que estuvo a punto de ponerse física. Pero Arkhipov no se movió. Sin unanimidad, no se podía lanzar el torpedo. El submarino subió a la superficie. No hubo guerra. Ese mismo día, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo. Los soviéticos retiraban los misiles de Cuba. Los americanos prometían no invadir la isla y retiraban discretamente sus propios misiles de Turquía. La crisis había terminado. Y el mundo, sin saberlo, le debía la vida a un oficial naval soviético que decidió que antes de destruirlo todo, valía la pena hacer una pregunta. Pero la lección no duró mucho. Después de Cuba, vino Vietnam. El conflicto más largo, más sangriento y más divisivo de la Guerra Fría. Una guerra de guerrillas en la selva donde toda la maquinaria militar americana, diseñada para combatir tanques soviéticos en Europa, resultó ser casi completamente inútil. Cuando terminó, habían muerto más de 58,000 americanos y 2 millones de vietnamitas. Y Vietnam quedó comunista de todas formas. Paradójicamente, ese trauma empujó hacia algo inesperado: la distensión, un intento de bajar la temperatura. Richard Nixon, de todos los presidentes posibles, abrió relaciones diplomáticas con China comunista, firmó tratados de control de armamentos con los soviéticos y hasta hubo una misión espacial conjunta donde una nave americana y una soviética se acoplaron en órbita. Por un momento, parecía que el mundo estaba aprendiendo algo. No duró. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Calcularon que sería una operación rápida. En cambio, se metieron en su propio Vietnam. Una guerra de guerrillas imposible de ganar contra combatientes financiados, armados y entrenados en parte por Estados Unidos. La historia tiene un sentido del humor bastante retorcido. Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia, la distensión se acabó, oficialmente.
Reagan llamó a la Unión Soviética el imperio del mal en un discurso público y lo dijo como lo que era, una declaración de intenciones. El gasto en defensa se disparó. Llegaron nuevos misiles americanos a Europa y Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como Guerra de las Galaxias, un escudo antimisiles espacial que, según la mayoría de los expertos, era técnicamente imposible. Pero eso era irrelevante. Los soviéticos no podían darse el lujo de asumir que era imposible. Tenían que prepararse para la posibilidad de que fuera real, y eso significaba gastar dinero que ya no tenían. Porque la Unión Soviética estaba cayéndose a pedazos por dentro. La economía era un desastre. Afganistán estaba devorando recursos y en 3 años habían muerto 3 líderes soviéticos distintos. El sistema se estaba agotando. Entonces llegó Mikhail Gorbachov, joven, dinámico, dispuesto a admitir lo que nadie en el Kremlin había admitido en décadas, que el sistema necesitaba cambios profundos. Sus políticas de glasnost, apertura y perestroika, reestructuración, iban a modernizar el comunismo soviético. Lo que hicieron fue activar el botón de autodestrucción. Reagan y Gorbachov, 2 hombres con visiones del mundo casi incompatibles, desarrollaron algo parecido al respeto mutuo. En 1987 firmaron el Tratado INF. Por primera vez en la Guerra Fría, ambas potencias acordaban no solo frenar, sino reducir sus arsenales nucleares. Y parado frente a la puerta de Brandeburgo en Berlín, Reagan lanzó uno de los desafíos más famosos de la historia moderna. Señor Gorbachov, derribe este muro. Era parte reto, parte profecía. Y funcionó. Lo que pasó después fue como una ola que nadie pudo detener. Polonia tuvo elecciones. Los comunistas perdieron aplastantemente. Hungría abrió su frontera con Austria. Checoslovaquia vivió su revolución de terciopelo, una transición pacífica y emotiva que barrió con décadas de régimen soviético. Y Gorbachov, a diferencia de sus predecesores, no mandó tanques, dejó que pasara. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de Alemania del Este anunció que los ciudadanos podían cruzar libremente la frontera. La gente no esperó más explicaciones. Miles de personas llegaron a los puntos de control. Los guardias, sin órdenes claras y desbordados por la multitud, abrieron las puertas. La gente trepó al muro. Lo empezó a golpear con picos, con martillos, con las manos. Lloraban, se abrazaban con desconocidos del otro lado. El muro que había partido a Europa en 2 durante 28 años cayó en una noche. Después vino todo lo demás en cascada. Alemania se reunificó. El Pacto de Varsovia se disolvió. Las repúblicas soviéticas declararon su independencia una tras otra, y el 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció. La bandera soviética fue arriada del Kremlin por última vez. La Unión Soviética había dejado de existir. 45 años, 2 superpotencias, decenas de guerras subsidiarias, millones de muertos alrededor del mundo, y en ningún momento se usó una sola arma nuclear. Después de 1945. No porque los líderes fueran sabios todo el tiempo, no porque los sistemas fallaran nunca, sino porque en los momentos más críticos hubo personas que eligieron pensar antes de actuar. Un oficial soviético que dijo, esperemos. 2 líderes que decidieron hablar. Un puente aéreo en lugar de una guerra. La Guerra Fría nos enseñó algo que todavía hoy vale la pena recordar, que el mayor enemigo no siempre está del otro lado. A veces es el miedo que te convence de que no hay otra salida, cuando sí la hay. Y si todavía nos queda mundo para contarlo, es en parte gracias a eso.